Y finalmente vamos a tratar de lo que son los llamados opioides, ¿ya? Los opioides son los llamados derivados de la morfina, ¿ya? Derivados de la morfina. Y también otros compuestos, ¿no? Como el más tradicional, que era el opio, ¿no? El opio, como ustedes saben, es un familiar de la morfina es, digamos, la reina acá, ¿no? De los opioides, ¿no? Pero el opio, no sé si ustedes se acuerdan por historia, era una droga, ¿no? Que se usaba en Europa bastante, ¿no? Así como ahora, digamos, es la cocaína. Antes no había cocaína, entonces usaban opios, ¿no? La clase social alta, en Inglaterra, etcétera. Una guerra del opio de Inglaterra contra China también, ¿no? Que ellos pues usaban bastante opio para, pues, ¿no? Drogarse, sentirse mejor, etcétera, ¿no? Pero el opio también tenía, pues, propiedades de disminución del dolor, ¿ok? Pero estos tipos de fármacos también son llamados narcóticos, ¿no? Y lamentablemente uno de sus efectos adversos, como ustedes pueden suponer, es que pueden generar adicción, ¿no? Pueden generar adicción, como una droga prácticamente, ¿ya? Entonces por eso les digo, en el manejo del dolor, como hemos visto aquí, ¿no? Si el paciente tiene un dolor leve, escalón 1, vamos a usar AINES, ¿ya? Ahí está, analgésicos no opioides, paracetamol, AINES o metamizol. Paciente con dolor, ibuprofeno, naproxeno, si es mucho, ketoprofeno, etcétera, nada más. Si el paciente aún así tiene dolor, podemos progresar a utilizar opioides llamados débiles. Ahí tenemos a la codeína y al tramadol. Si el dolor ya es demasiado intenso, usamos ahí morfina, oxicodona, que son los llamados opioides ya potentes, ¿no? Y si el paciente aún así persiste, dijimos que utilizamos métodos invasivos, ¿ya? ¿En qué pacientes ustedes creen que el dolor es mucho más intenso? ¿Qué tipo de pacientes ustedes creen, qué enfermedades están por acá? Muy bien, el dolor oncológico por cáncer, ¿sí? En general nosotros en el hospital son los pacientes que más vemos que necesitan utilizar narcóticos, ¿ya? La gran mayoría, el grueso de pacientes son pacientes con cáncer. Cáncer del estómago, cáncer del intestino, cualquier tipo de cáncer, cáncer de mama y también obviamente los cánceres a veces que invaden el hueso. Ya a veces hay cáncer, por ejemplo, de próstata, hay cáncer de, no sé, pulmón, que solo por ese cáncer no duele, pero cuando invade el hueso, cuando hay metástasis, expansión del cáncer al hueso, eso de ahí sí es muy doloroso. Actualmente, por ejemplo, yo tengo un paciente en mi piso hospitalizado que tiene un cáncer de riñón, ¿ya? Tiene un cáncer de riñón y también tiene invasión ósea. El señor tiene mucho dolor, yo creo que también un poco está por ahí exagerando en algunas cosas, pero en general tiene bastante dolor. El paciente actualmente está con morfina, ¿no? Y la morfina dosis alta, está más o menos usando 12 ampollas más o menos al día, ¿no? 12 ampollas al día. Y el problema con esto es que obviamente mientras más ampollas use, más efectos adversos puede causar, ¿no? Si tú lo ves ahorita, el señor está medio sonoliento, ¿no? Habla lento, habla, bueno, ¿por qué? Por la morfina, ¿ya? Entonces estos medicamentos llamados opioides, que son narcóticos, tienen que ser manejados con mucho cuidado, ¿sí? ¿Puede dar producción de continua tolerancia? ¿Cómo? Si es por ejemplo contiene tramador. Sí, puede generar tolerancia. Sí, por supuesto, puede generar tolerancia, ¿no? El efecto en general de los fármacos que causan adicción es eso, ¿no? La tolerancia, ¿no? De todos. Igual las drogas, cocaína, etcétera, pueden generar tolerancia, ¿no? El paciente ya con la misma dosis ya no siente los mismos efectos, ¿no? Puede necesitar más droga, más droga, más droga, ¿no? En el caso de esos también. Entonces, por eso les digo, estos fármacos tienen que usarse con suma precaución. Ya no les voy a hablar acá todo porque sería hablar pues horas de horas, ¿no? Hay guías donde dicen cómo podemos manejar a estos pacientes que tienen adicción, etcétera, etcétera, las combinaciones, dosis, etcétera, ¿ya? Pero lo que sí les quiero decir acá, como les digo entonces, es que hay escalones de tratamiento del dolor analgésico, ¿ya? Entonces en los pacientes oncológicos mayormente usamos esto. Y esto tiene que ver con la llamada medicina paliativa, ¿no? ¿Ustedes han escuchado ese término? ¿Han escuchado el término? Medicina paliativa quiere decir el manejo del paciente terminal. Saben que terminal es el que va a morir, ¿verdad? Paciente terminal, ¿no? Que tiene que ver con un manejo más que todo no curativo, sino de aliviar o de paliar, ¿no? Paliativo es de solamente mitigar las molestias. Entonces en un paciente que tiene, como hemos visto miles, ¿no? Cientos, perdón, cáncer,
de riñón avanzado, que le queda menos de 6 meses de vida, 5, 4, ¿qué interesa acá en estos pacientes que se vuelvan adictos a la morfina? Nada, ¿no? Puede quedar poco tiempo. O sea, en estos pacientes no es ningún problema, ¿no? Entonces tú dale nomás la morfina. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que ese paciente que va a morir pronto pase el tiempo lo mejor posible. A eso le llamamos calidad de vida, ¿verdad? ¿Sí? La mejor calidad de vida. El tiempo que le queda sin dolor, sin sufrimiento. ¿Está bien? Porque no lo vamos a curar a ese paciente. En cambio, obviamente, si yo tengo un paciente, no es un deportista que ha tenido una lesión, está bien, solamente es una lesión, pero que le causa mucho dolor, darle un narcótico probablemente estaría mal en ese momento, ¿no? En todo caso, tengo que ahí sí vigilar bien cómo voy a hacer para que el paciente no me genere una adicción, ¿está bien? Pero en pacientes terminales, más bien, ahí sí no tenemos contemplaciones tanto en que si se va a hacer adicto, etc. ¿Ya? ¿Acaso no es el problema? Entonces, ese es el manejo. Por un lado, tenemos a los AINES, doctor. Ya sé que son fármacos que son buenos, eficaces, me bajan la inflamación, me bajan el dolor, me bajan la fiebre. Pueden generar como efecto adverso gastrolesividad, me puede sangrar el paciente. Y también eventos cardiovasculares, sobre todo con los COSIP. Pero yo sé que estos fármacos no me generan ningún tipo de adicción. Obvio, los AINES, medicamentos como cualquier medicamento. Amoxicilina, antibiótico, normal. Pero esos fármacos que tienen a nivel del sistema nervioso central una acción son los que pueden generarme adicción. Acá tenemos otra clasificación muy bonita, ya que es según la composición, ¿no? Los opioides naturales, morfina, codeína, los semisintéticos, mitad, ¿no? Natural y mitad sintético, hidromorfona, oxicodona, que también es uno que usamos bastante, y sintéticos, fentanilo, meperidina, que es la petidina, ¿ya? Meperidina es la petidina, metadona y tramadol sintético, ¿ya? Entonces, ante la pregunta, miren, doctor, viene un paciente con dolor, ya, es alérgico a los AINES, ¿qué hago? ¿Qué le doy? Paracetamol, o le doy algún tipo de opioide. No le voy a dar AINES porque es alérgico, ¿no? Alérgico a los AINES, soy alérgico a la antalgina, soy alérgico al metamizol. Ya, no te puedo dar ni ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, indometacina, no te puedo dar nada. Pero te puedo dar paracetamol o narcótico. Obviamente el narcótico también, hay narcóticos que son más suaves, que causan menos adicción. Y en todo caso le puedo dar en pastillas, que también es mucho menos efecto, ¿sí? Es diferente una morfina en tableta que una morfina en ampolla, que causa más, digamos, ¿no? Sensación de euforia, etc. ¿Ya? La clasificación, ok, acá tenemos también según el mecanismo de afinidad de los receptores, ¿no? Tenemos los antagonistas, el ejemplo mayor es la naloxona o la naltrexona, y esto de acá es antagonista de los opiáceos. Pregunta entonces, ¿cuál es el antídoto de los opiáceos? Naloxona. Pregunta examen, paciente, ¿no? Intoxicado por morfina, ¿no? Vimos la parte de intoxicaciones también, creo, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Había una triada de la intoxicación por opiáceos, ¿no? Era miosis, ¿se acuerdan? Miosis, depresión respiratoria y trastorno del estado sensorio, ¿no? En miosis teníamos sobre todo ahí lo que eran los organofosforados, ¿no? Organofosforados, malateum, parateum o opiáceos, ¿no? Opiáceos. ¿El antídoto cuál es? Naloxona, ¿no? Ahí le preguntas así, paciente intoxicado, ¿qué se le hace? Naloxona. Luego tenemos a los agonistas puros, acá tenemos al tramadol, codeína, etc. Y a los agonistas parciales como la buprenorfina, ¿no? La mayoría de todos, como ustedes pueden ver, son agonistas puros. Ya, muy bien. Entonces, la morfina, los opiáceos, también tienen sus receptores. ¿Se acuerdan cómo hemos aprendido varios receptores, ¿sí? Receptores adenérgicos, alfa, beta, ¿no? Receptores colinérgicos, muscarínicos, nicotínicos. Ya. Acá los receptores opioides son estos de aquí, ¿ya? El receptor mu, el receptor delta y el receptor kappa. También pregunta examen, ¿no? ¿Cuál es el receptor del opioide? Mu. Le ponen mu alfa beta para confundirse. A este mu también le llaman MOR, receptor de opioide mu. A ese le llaman DOR y a ese le llaman COR, ¿ya? También. Lo mismo. El receptor mu es el más importante, ¿ya? Y este de acá tiene que ver con analgesia supraespinal y espinal, o sea, en la médula espinal, el efecto de sedación, el efecto de inhibición de la respiración, de enlentecimiento del tracto gastrointestinal y de la modulación hormonal, ¿ya?
Los demás son mucho menos importantes. Es cierto que el delta también tiene un poco de efecto analgésico y de modulación del neurotransmisor, pero nada más. Y el efecto kappa, sobre todo, analgesia, pero más que todo, efectos psicotomiméticos y algunas alteraciones, digamos, del pensamiento, ¿ya? Más que todo. Y también puede enlentecer un poco el tracto gastrointestinal, ¿ya? Como ustedes pueden ver, estos efectos, lamentablemente, son absolutos en casi todos los opioides. Mejor dicho, si yo le doy gran cantidad de opioides, de todas maneras el paciente va a tener sedación, ¿no? Como mi paciente que les digo que tiene mucha morfina y cómo está, ¿no? Dormido, habla lento, etc. ¿No? Si yo le doy mucho, obviamente, todos los pacientes van a tener enlentecimiento del tracto gastrointestinal. Es un efecto concomitante. Por lo tanto, hay que darle algo para que el paciente evacúe, haga el 2, ¿está bien? Porque si no se va a hacer ese estreñimiento. Entonces, todo paciente que va a usar un opioide tiene que recibir un fármaco para evitar el estreñimiento. Eso es algo implícito que viene en todo fármaco, ¿ya? Y también puede inhibir la respiración, por eso les digo, ¿no? ¿Se acuerdan que en la triada, ¿no? Justo les decía, ¿no? Miosis, depresión respiratoria y trastorno del estado de conciencia. Entonces, a grandes dosis puede disminuir la respiración y el paciente puede fallecer. Como ustedes saben, estos receptores se encuentran en el cuerpo humano, ¿no? O sea, obviamente no quiere decir que se ha fabricado la droga y el cuerpo lo crea. No, nosotros tenemos fármacos que son derivados opioides, que son del cuerpo mismo, las llamadas endorfinas, ¿sí? ¿Han escuchado ese término? Las endorfinas. Las endorfinas, ¿cuándo las producimos? Cuando hacemos esfuerzo físico, ¿no? Y obviamente también cuando tenemos situaciones que nos dan mucha alegría o placer, obviamente, ¿no? Y esto es lo que justamente causa la adicción, ¿no? O sea, si yo voy al juego, a la lotería, o al casino, ¿no? Y juego y me gusta el juego, esa es la liberación de endorfinas, ¿no? Entonces, juego, me libera endorfinas. Y esa liberación de endorfinas me causa placer y me causa bienestar. Entonces yo voy a buscar siempre ir a jugar, por ejemplo, el casino, ¿sí? Entonces, de esa manera me envicio, porque es un mecanismo de recompensa. Mi cerebro me satisfago y me voy a enviciar, ¿está bien? Entonces, eso de ahí, ¿por qué? Porque nosotros tenemos opioides endógenos, naturales, que los producimos ante esas situaciones. Porque cada vez que uno hace ejercicio siempre se siente bien, ¿no? Uno ya, ok, se levanta temprano con toda la flojera, pero cuando uno hace ejercicio, media hora, una hora, te sientes bien, ¿no? En la mayoría sí. ¿Por qué? O por lo menos regular, ¿ya? Porque el ejercicio también libera endorfinas, ¿sí? ¿Por qué cuando, por ejemplo, aparte de que decíamos un soldado pelea, ¿no? Imagínate, ya está peleando, le hacen chuzos, le cortan un brazo y no siente el dolor también, ¿sí? En parte por la adrenalina, pero también por las endorfinas, ¿no? Ante esas situaciones también de estrés liberamos endorfinas, ejercicio físico intenso. Más de una vez les habrá pasado cuando ustedes están jugando fútbol, ¿no? Le hacen una lesión y no lo sienten, ¿sí? Pero llegamos a la casa y nos empieza a doler terrible. ¿Por qué? Porque las endorfinas ya fueron liberadas. Entonces, nosotros en el cuerpo tenemos ese tipo de receptores. No es algo, digamos, totalmente ajeno a nosotros. ¿Cómo actúa el receptor opioide? Acá vemos, ¿no? Lo que va a hacer generalmente, por un lado, puede ser activación del receptor opioide, va a disminuir, por un lado, acá está el efecto negativo, el influjo de calcio, ¿ya? Entonces va a impedir el ingreso de calcio, que va a ser necesario para la liberación de factores tipo excitatorios, neurotransmisores, como el glutamato. Y el glutamato va a transmitir la información del dolor. Entonces, lo que vamos a hacer acá es disminuir la transmisión del dolor por mediante el glutamato, ¿no? Y por otro lado, en el receptor, esa es la membrana presináptica, ¿conocen ustedes? La neurona presináptica y esa es la postsináptica. En la postsináptica lo que va a pasar, va a haber una activación del receptor opioide que incrementa la salida o el flujo de potasio, ¿no? Lo que va a disminuir la respuesta a una despolarización, ¿sí? Vamos a disminuir, saliendo el potasio, vamos a volver a la membrana más hiperpolarizada, más negativa, ¿no? Por lo tanto, cuando va a venir la descarga positiva, vamos a tener menor respuesta, ¿ya? Entonces, por ambos lados disminuimos la transmisión del estímulo doloroso, ¿ya? Como dice ahí, aumenta la corriente de potasio, produce hiperpolarización, disminuye la corriente de calcio, disminuye la neurotransmisión de algunos compuestos. ¿Ya? Por otro lado, acá tenemos otro mecanismo, también puede tener un efecto a nivel de los receptores GABA también, ¿sí? Entonces, a nivel de los receptores GABA, acá tenemos al receptor MOR, va a disminuir la liberación también de los receptores GABA, ¿no?
Que este receptor tiene como efecto disminuir la inhibición neuronal. Esto es lo mismo, ok, acá están todos los agonistas y los antagonistas principales. Como ustedes pueden ver, ¿no? Acá habrán algunos agonistas que tienen más predisposición por algunos receptores, ¿no? El manejo del dolor, ahí hemos hablado, está en los receptores, sobre todo mu, ¿ya? Entonces, acá vemos que la codeína es un agonista débil, ¿no? Por eso se considera en la escala de la OMS un opioide débil, ¿sí? Porque no tiene tanto efecto a nivel del receptor mu. Por otro lado tenemos al fentanilo, ¿no? Que tiene bastante efecto, ¿okay? Agonista del receptor mu y por lo tanto puede usarse como un mayor efecto antianalgésico, ¿no? La morfina también obviamente tiene un efecto importantísimo a nivel de agonista mu, ¿no? Y acá está aproximadamente la duración de la analgesia, ¿no? En general casi todos duran pocas horas, ¿no? Morfina de 4 a 5 horas, fentanilo de 1,5 y codeína de 0,5 a 1, ¿no? O sea, el efecto analgésico es relativamente corto, ¿ya? O sea, hay que poner las ampollas a veces cada 6 horas. El mecanismo de acción entonces inhibe de manera directa la transmisión ascendente de la información del dolor. Eso se llama información nociceptora, ¿no? Desde el asta dorsal de la médula espinal y también activa los mecanismos de control del dolor que descienden desde el mesencéfalo hacia la médula espinal, ¿no? ¿Cómo hacen esto? Mediante generalmente pues proteína G, inhiben a la adenilatociclasa y reducen el AMP cíclico, ¿no? O sea, en general disminuyen la respuesta de proteína G que está ligado a los neurotransmisores de glutamato, ¿sí? En la neurona presináptica dijimos cierran los canales de calcio evitando la liberación de los neurotransmisores y a nivel postsináptico abren los canales de potasio hiperpolarizando a la neurona, ¿sí? La biotransformación se da en la fase 1 por reacciones de óxido-reducción y en la fase 2 de conjugación del opioide con un metabolito, ¿no? Generalmente el ácido glucurónico, ¿no? Acá tenemos los principales metabolismos, acá tenemos de la codeína, del tramadol, de la oxicodona, etc., ¿no? De la morfina. La eliminación en general de todos ellos es por vía renal, ¿no? Vía alterna también puede ser excreción biliar o tracto digestivo. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos sistémicos de los opioides? Ahí están los efectos más importantes sistémicos, ¿ya? ¿Se acuerdan que hablado del receptor mu? El receptor mu a su vez tiene algunas variantes, ¿ya? Algunas variantes. Tiene también al mu1 y al mu2. El mu1 tiene que ver con la sedación, ¿ya? Sedación que causa la analgesia supraespinal y la bradicardia, ¿ya? Estos efectos son mu1. El receptor mu2, depresión respiratoria, la euforia y la dependencia física, o sea, la adicción, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con la adicción. Ya si les preguntan qué receptor maneja la adicción, en la morfina causante, el receptor mu2, ¿sí? El receptor mu1 sobre todo analgesia, para que el paciente no le duela, ¿sí? Ustedes saben que la morfina, por ejemplo, se usa bastante en las guerras, ¿no? O sea, los médicos que van en las guerras con los soldados, ¿sí? Tienen morfina siempre, ¿no? Un soldado, imagínate, como ha pasado en Estados Unidos, le revienta una bomba y le sale el brazo, ¿sí? Le ponen torniquete y le ponen morfina para el dolor, ¿no? Y el soldado casi siempre no siente, ¿no? O sea, tiene una analgesia increíble. La morfina es lo más potente que tenemos, ¿ya? O una amputación. Morfina, ya listo, ¿no? Hasta puede seguir peleando. Morfina, eso es lo que más se usa en la guerra, ¿ok? Entonces, tiene una analgesia muy buena. Pero también el receptor mu1 se encarga de la bradicardia y de la sedación, ¿sí? A nivel mu2, de la depresión respiratoria, ¿ok? Entonces mientras más cantidad de morfina demos, el paciente puede tener una depresión respiratoria. También se encarga de la euforia, ¿sí? Esa alegría que puede tener un paciente con morfina, ¿no? Una alegría, sensación de bienestar, ¿ya? Y la dependencia física, ¿ya? La dependencia física, ¿no? La parte de enletecimiento de la parte gastrointestinal tiene que ver con el mu también, ya que no lo mencioné ahí, pero también. Entonces le digo que estos pacientes hay que necesariamente darles algún tipo de laxante, ¿no? Nosotros lo que damos generalmente a estos pacientes puede ser, por ejemplo, bisacodilo, ¿no? Bisacodilo, 5 miligramos, viene en pastilla. Cada 12 horas puede darle también leche de magnesia. En el hospital tenemos carbonato de magnesio, ¿no? Que viene en jarabe, le das 10 cc cada 8 horas. O lactulosa, ¿no? Que es el famoso, tiene un nombre comercial, ¿cómo se llama?
El Cibrelax, ¿no? El Cibrelax, lactulosa, ¿no? También, en jarabe cada 8 horas, ¿ya? Entonces, cualquier otro medicamento tú le das a todo paciente que tiene morfina o algún opiáceo, le vas a dar para evitar el estreñimiento, ¿ya? A nivel delta dijimos la analgesia espinal y también un poco de la depresión respiratoria. A nivel kappa, mayormente lo que es la sedación también puede apoyar, ¿ya? Pero mayormente casi todos los efectos son por el receptor mu, que es el más importante de todos, ¿ya? Entonces, a nivel sistema nervioso central puede dar sedación, todo eso de acá es dosis dependiente. A más dosis, más problemas, ¿no? Amnesia, el paciente puede tener amnesia, disminución del flujo sanguíneo cerebral y velocidad metabólica, estado de agitación, ¿sí? Algunos pacientes, en vez, digamos, de sedarles, la morfina los despierta, ¿no? Hace gritar, hace estar muy contentos, disforia de agitación, no pueden estar tranquilos, convulsiones y también pueden aumentar la presión intracerebral, ¿ya? Este de acá es el mecanismo de recompensa, ¿no? En el uso de opiáceos, ¿no? De opiáceos. ¿No? Como ustedes pueden ver, los opiáceos, los receptores mu, pueden encontrarse a nivel de neuronas que sintetizan el GABA, a nivel de neuronas que sintetizan glutamato, como hemos dicho, y a nivel también de neuronas que sintetizan dopamina, ¿no? Entonces la dopamina está implicada en el circuito de recompensa y beneficio, ¿no? Entonces acá podemos ver es el famoso circuito de recompensa y beneficio, ¿no? Un lado de neuronas que está en la corteza prefrontal, otro en el núcleo accumbens. En la amígdala, ustedes saben que la amígdala es el centro de las emociones, ¿sí? Eso es de anatomía, ¿no? Emociones. Entonces, todo esto de acá está integrado, ¿no? Área del tegumento ventral y del hipocampo, memoria. Entonces, actitud, memoria, recompensa, ¿no? Las emociones. Todo esto de acá son circuitos. Entonces, el uso de opiáceos de manera obviamente más crónica va a favorecer este circuito de recompensa y de bienestar, ¿no? Lo cual puede llevar al paciente a tener algún tipo de adicción, ¿no? Y también esto obviamente no atañe solamente a los pacientes, sino también incluso al personal médico, ¿no? Para dar nosotros una receta de estos opiáceos también necesitamos una receta especial de narcóticos, ¿no? O sea, todo esto de acá es recontra vigilado, ¿no? La Digemit, que es la unidad encargada de dar estos medicamentos a todo el Perú, tiene un formato especial para nosotros hacer una receta de narcótico, ¿no? No es una receta cualquiera, ¿no? Que ni siquiera como un antibiótico, etc. Una receta especial, se hace triplicado y esto de acá va a Digemit y tu nombre aparece obviamente como un doctor que ha dado un medicamento narcótico, ¿no? Por seguimiento, etc., ¿no? Obviamente no podemos dar mucha cantidad tampoco porque sería contraproducente, ¿no? Muy bien, a nivel cardiovascular dijimos que lo más frecuente es una bradicardia sinusal. Disminución de la conducción cardíaca puede prolongar el intervalo en el EKG del RR y también vasodilatación periférica. A nivel respiratorio, lo más temible, una de las consecuencias más temibles, uno de los efectos más temibles, letales, es la depresión respiratoria. ¿Ya? También puede suprimir el reflejo de la tos, ¿no? Eso acá hay que verlo, ¿no? El paciente tiene morfina, por ejemplo, está tomando morfina y está así todo, ¿no? Somnoliento. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidarnos de que el paciente no se atore, ¿no? Exacto. Si el paciente está con un estado sensorio muy bajo, tú le das de comer, se atora y muere, ¿no? Porque no tiene el reflejo de la tos. Entonces estos pacientes hay que vigilarlo, ¿no? En todo caso le damos líquidos o que esté bien despierto, o en todo caso, en casos más extremos, le ponemos una sondita nasogástrica, una sondita que me vaya de frente hacia el estómago y por ahí le doy dieta licuada, le doy Sensure, etcétera, ¿no? Claro, porque es un paciente que puede tener una aspiración. ¿Qué pasa si tú le das morfina así y se aspira? Tu culpa, ¿sí? Porque no previniste este efecto adverso, ¿ya? A nivel gastrointestinal puede causar náuseas y vómitos, ¿ok? Sobre todo el tramadol, ¿ya? Pero disminuye la motilidad gástrica, por eso hemos dicho que podemos dar algún tipo de fármaco para ayudarle a evacuar al paciente. Muy bien, y vamos a revisar algunos de estos fármacos. Acá tenemos, por ejemplo, a la codeína. ¿Ya? La codeína es un agonista opiáceo débil en el sistema nervioso central. Ya dijimos que es un agonista débil. La actividad analgésica de la codeína es debida a su conversión a la morfina, ¿no? Al final se convierte en morfina. Es un alcaloide del opio, ¿ok? O sea, se sintetizó a partir de esa droga que era el opio. Hipnoalgésico y también tiene un gran efecto antitusivo, ¿ya? Por eso es que la codeína nosotros lo usamos actualmente casi un poco más para evitar el reflejo de la tos, ¿sí? Entonces, si les digo que la morfina en grandes cantidades puede disminuir el reflejo de la tos, pues obviamente le usaremos la codeína en pacientes en los cuales yo no quiera que tenga tos. Por ejemplo, paciente con
hemoptisis, ¿no? La hemoptisis es botar sangre con la tos. Eso se llama, es el nombre que ustedes van a aprender cuando lleven semiología y medicina interna, ¿no? Hemoptisis es botar sangre al toser, ¿no? Eso es hemoptisis, ¿no? Botar sangre con el vómito se llama hematemesis, por ejemplo, ¿ya? Cada uno tiene su nombre propio, ¿ya? Hemoptisis. Entonces, en pacientes que sea, por ejemplo, un tuberculoso, un paciente que tenga, digamos, bronquiectasias, o sea, lesiones pulmonares, y que cada vez que tose bota sangre, en esos pacientes sí me conviene darle codeína para que no tosa, ¿ya? Porque al toser bota sangre, ¿no? O se usan pues en casos ya también, digamos, de pacientes que tengan infecciones respiratorias y todo el día estén tosiendo, ¿no? Que sea una tos ya demasiado, ¿no? Quizás, ¿no? En jarabe está el llamado Codiprón, ¿no? Que es un jarabe que tú tomas y también te puede disminuir la tos un poco, ¿ya? Y también tenemos la codeína en ampollas. En pacientes que vienen con hemoptisis le ponemos en ampollas, ¿no? Endovenosa. A diferencia de esta última, tiene una efectividad por vía oral que llega al 60% de la parenteral, ¿no? Ya sea como analgésico o depresor respiratorio. La eficacia oral de ese compuesto se debe al menor metabolismo hepático. Tiene poco metabolismo de primer paso. Luego de absorbida la codeína es metabolizada en el hígado y principalmente se excreta, así como todos los opiáceos, por la orina. Una pequeña fracción administrada de metilidad produciéndose morfina, ¿no? Que va a tener el efecto obviamente analgésico de la misma, ¿no? Esta presenta una afinidad relativamente baja por los receptores opioides y gran parte de su efecto analgésico se debe más bien a la conversión que tiene por morfina, ¿no? Sin embargo, sus acciones antitusivas es probable que participen distintos receptores que fijan la codeína. Vida media plasmática entre 2 a 4 horas, ¿ya? Mayormente la codeína normalmente la usamos, viene de 60 miligramos, utilizamos 60 miligramos hasta 80 miligramos, más o menos cada 8 horas, ¿sí? Entonces, como digo, la mayor parte aparentemente de su efecto analgésico se debe a su conversión a morfina, ¿no? Y el efecto más bien antitusígeno, más que todo, tiene que ver con la unión a otros receptores probables, ¿no? Ya les he dicho que la indicación principal, ahí está la hemoptisis. Reacciones adversas más comunes: mareos, sedación, náuseas y vómitos. Además puede causar todos los opioides, ¿sí? Somnolencia, letargia. Letargia es o sea, no el sueño, pero el amodorramiento, ¿no? La persona que tiene pocas ganas de hacer las cosas, ¿sí? Disminución obviamente del rendimiento físico, mental, ansiedad, temor, disforia o cambios de carácter, ¿no? En el trato gastrointestinal, náuseas y vómitos, y podemos aumentar incluso la dosis para lograr un efecto analgésico relativamente bueno. En el aparato respiratorio puede producir depresión si son utilizadas en demasiado alta dosis, y en el aparato genitourinario puede causar retención urinaria de manera recontra rara, ¿sí? La codeína se puede convertir en una droga inductora de abuso, de dependencia, etc., ¿no? La dependencia psíquica solo se da en pacientes después de generalmente varias semanas de dosis orales continuadas, ¿sí? El síndrome de abstinencia, cuando nosotros hablamos del síndrome de abstinencia, como ustedes saben, el síndrome de abstinencia se da cuando el paciente no toma o no consigue la pastilla o el fármaco, ¿no? El paciente que no toma, entonces va a tener una serie de manifestaciones neurológicas importantes. Ansiedad, la persona puede estar tranquila e incluso puede tener convulsiones. O sea, es una respuesta a la ausencia de ingerir el fármaco, ¿no? Este síndrome de abstinencia se puede ver en el alcohol, ¿no? En las personas ebrias, en cualquier tipo de medicamento que genere dependencia, ¿sí? Ya saben ustedes que la tolerancia es cuando el paciente requiere más alta dosis para obtener el mismo efecto, ¿no? La tolerancia también se puede dar en estos pacientes. Se manifiesta por una duración de acción acortada y una disminución de la efectividad analgésica. Otro fármaco que tenemos acá importantísimo, que usamos bastante en los hospitales, es el tramadol, ¿no? Que como ustedes se recuerdan, también es considerado un opioide relativamente débil, ¿sí? El tramadol es un analgésico de acción central, es un agonista puro, no selectivo sobre los receptores mu, delta, etc., ¿no? Otros mecanismos que contribuyen a ese efecto también son la inhibición de la recaptación neuronal de noradrenalina, así como la intensificación de la liberación de la serotonina. ¿Qué me quiere decir ese autor? Que el tramadol tiene un efecto a nivel de los receptores opioides, mu, pero también tiene efecto a nivel del neurotransmisor de noradrenalina y serotonina, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hablamos
del síndrome serotoninérgico, ¿se acuerdan? ¿Sí? El síndrome serotoninérgico que se da en pacientes que tomaban bastantes cantidades de antidepresivos. Ya, entonces si el paciente toma antidepresivo y toma un fármaco como el tramadol o la petina, que también tiene un efecto similar, potencia la posibilidad de tener el efecto serotoninérgico, ¿no? Entonces el paciente que toma tramadol y antidepresivos puede tener un síndrome serotoninérgico, ¿no? Porque también tiene ese mecanismo de acción. En contraposición con la morfina, durante un amplio intervalo de dosis analgésica de tramadol no ejerce ningún efecto depresor respiratorio, es algo muy bueno, ¿no? El tramadol, al ser menos potente, no me genera tanto efecto de depresión respiratoria. Yo nunca he visto un paciente que con tramadol tenga depresión respiratoria, ¿no? La potencia, como acá mencionan, puede ser la 10ª o la 6ª parte de la morfina, pero realmente es bastante potente, ¿no? Sí, es bastante potente. Se absorbe rápido y casi totalmente después de la administración oral, biodisponibilidad de 70 al 90%. Concentración plasmática máxima de tramadol después de una dosis de 100 miligramos es de alrededor de 300 nanogramos por mililitro, que se alcanza luego de 2 horas de la administración. La unión a proteínas es recontra baja, que dice 20%, ¿sí? 20% lo usamos en ampolla, pero también tenemos en tableta. El tramadol atraviesa la barrera hematoencefálica y la barrera también placentaria. Ya, acá están las dosis de tramadol. ¿Ya? El tramadol, lo bueno que tenemos con este fármaco es que, como les digo, primero que es un opioide débil, pero tiene un efecto más o menos regular. Segundo, que no me genera tanto los efectos adversos de la morfina, no me genera tanta depresión respiratoria ni somnolencia. ¿Ya? Y lo otro que es muy bueno del tramadol es que viene en una cantidad de formas farmacéuticas. Podemos tenerlo en gotas, podemos tenerlo en tabletas, podemos tenerlo en ampollas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos pacientes, digamos, que tienen un dolor leve, ¿no? Es un dolor moderado, pero okay, no tan fuerte, le podemos dar tramadol en gotas, ¿sí? 8 gotas, 10 gotas cada 8 horas. Le dan gotitas, un poco de líquido, nada más. Y con eso le puede aliviar el dolor. ¿Está bien? Entonces, este sería un buen mecanismo para evitar la dependencia, para evitar la adicción, ¿no? Porque es un opioide débil y que además en gotas es recontra suave. ¿Está bien? Tenemos en tabletas también, de 50 miligramos y de 100 miligramos. También le podemos dar con tabletas. Si ya el dolor es demasiado fuerte, ahí recién le voy a dar en ampollas, ¿no? Que las ampollas podemos usarlas subcutánea o endovenosa incluso. El efecto adverso más común con el tramadol que tenemos son las náuseas y vómitos, ¿ya? Eso es un problema. El tramadol causa más náuseas y vómitos incluso que la codeína, ¿ya? Incluso también que la morfina. O sea, el tramadol casi siempre, si tú le das en ampolla, el paciente te vomita. O sea, tienes que darle un antiemético, ¿no? Ahí le das dimetilgrinato en ampolla, que es el Gravol, el famoso Gravol que ustedes toman cuando van a altura, ¿no? Van a viajar. Gravol. El dimetilgrinato, o le podemos dar también metoclopramida, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos medicamentos siempre los damos y le vamos a dar en ampolla. Entonces, tramadol más Gravol, para que no vomite el paciente, ¿sí? En ampolla sí es bien fuerte, pero en pastilla y en gotas es mucho más suave, ¿sí? Obviamente no lo vamos a usar en casos de hipersensibilidad contra el tramadol, en intoxicación aguda con alcohol y hipnóticos. Obviamente si está intoxicado el paciente le podemos causar ahí sí un grado de presión respiratoria, ¿no? El tramadol se debe usar solamente después de una consideración cuidadosa de la relación riesgo-beneficio en pacientes que sean dependientes de opioides, en desórdenes de conciencia o en desórdenes de la función respiratoria. Su uso debe restringirse a dosis de tramadol única. En la gestación solamente dosis única, ¿ya? No cada 8 horas, cada 2 horas, etc. Se debe evitar en lo posible darle a una paciente por mucho tiempo, ¿no? A largo plazo. Cuando se administra durante el parto no afecta la contractilidad uterina, así que normal le puedes dar. Los ANS a veces sí pueden alterar la contractilidad uterina. Muy bien. Y finalmente la morfina, que es el medicamento, el culmen, es el más poderoso de todos los opiáceos. Causa más adicción, pero también causa mayor alivio del dolor, ¿no? Como les digo, o sea, a una persona le pueden sacar literalmente el brazo y si le dan morfina le calma bastante el dolor, casi no lo siente, ¿no? El sulfato de morfina tiene entre el 16 al 33% de la potencia que se observa cuando se administra por vía endovenosa, ¿okay? La tableta. La morfina sí experimenta una metabolización hepática de primer paso bastante importante, se absorbe muy bien por el intestino e incluso también por vía rectal su administración es mucho más rápida.
Los alimentos suelen aumentar la absorción, por eso se da con alimentos, justamente con alimentos. Y los efectos analgésicos máximos se alcanzan a los 60 minutos. Después de la administración rectal, a los 20 a 40 minutos en la administración rectal y en la administración subcutánea de los 50 a 90 minutos. Si nosotros lo administramos por ampolla endovenosa a la vena, solamente al cabo de los 20 minutos ya tenemos el efecto máximo, ¿sí? Al toque ya el paciente está con el efecto máximo analgésico, ¿no? Acá tenemos la morfina clorhidrato, fundamentalmente. ¿Ya? La morfina clorhidrato, que es la ampolla, que nosotros, la ampolla de morfina viene en forma de clorhidrato, ¿ya? Morfina clorhidrato. Distribución amplia en riñones, hígado, pulmones y vasos. Unión a proteínas es relativamente baja, por eso tiene el efecto a nivel endovenoso. Metabolismo hepático, se transforma a morfina 6-glucurónido con efecto analgésico. Y su otro derivado llamado morfina 3-glucurónido es responsable del efecto paradójico, ¿ok? Parece que un derivado de la morfina 3-glucurónido, puede ocasionar dolor como efecto paradójico. Ya eso de ahí no está muy bien estudiado, pero la morfina pudiera generar un efecto paradójico. Obviamente ese dolor es recontra raro, ¿no? Casi nunca lo vemos, ¿no? Pero se explicaría si les preguntan por su derivado morfina 3-glucurónido. El tiempo de vida media de la morfina aproximadamente de 2 a 3 horas, ¿no? Relativamente recontra corto, ¿ya? La eliminación es fundamentalmente renal, 85%. ¿Ya? Y este de acá es un cuadrito que más o menos me dice las dosis equianalgésicas, ¿no? Ustedes pueden ver acá tenemos la morfina, ¿sí? Y acá tenemos otro tipo de fármacos, tenemos a la codeína, tenemos a la meperidina, tenemos a la oxicodona o al tramadol, ¿no? Entonces, como dicen acá, miren ustedes, dosis oral, 30 miligramos utilizados cada 3 o 4 horas equivale, más o menos, a 100 miligramos de tramadol, ¿ya? 10 miligramos endovenoso cada 3 a 4 horas equivale también a 100 miligramos de tramadol. Y a la oxicodona, 30 miligramos por vía oral cada 3 o 4 horas equivale a 30 miligramos de oxicodona cada 3 a cada 4 horas. Acá están todas las dosis, ¿ok? Acá están todas las dosis que ustedes pueden leer. O ustedes me dirán, ¿pero para qué me sirve esto? Esto me sirve para la transformación cuando nosotros estamos ante un paciente que usamos morfina y luego le vamos a pasar a tabletas, ¿no? Entonces, paciente con dolor le damos morfina, ¿listo? Le vamos titulando, le vamos a dar cuánto necesita el paciente en un día y luego vamos a pasarle, por ejemplo, a oxicodona, que vienen tabletas, ¿no? Vienen tabletas de 20 miligramos y de 5 miligramos. Entonces, le vamos a pasar de morfina a oxicodona, ¿ya? Entonces, cuando sale a la casa, en vez de llevar morfina, puede llevar oxicodona en tabletas. O incluso puede llevar tramadol también. ¿Ya? ¿Cómo hago la transformación? Más o menos con esta regla, ¿ya? Al final hay una reglita mucho más simple. En dosis endovenosas, la ampolla viene de 10 o de 20 miligramos, podemos usar de 4 a 10 miligramos, ¿sí? Acá está la medicación preoperatoria, o sea, cómo lo utilizo antes de la operación, 8 a 10 miligramos endovenoso. Como analgésico, tenemos también la disponibilidad de morfina en tabletas. Acá lo voy a usar generalmente 30 miligramos, de 10 a 30 miligramos cada 4 o cada 6 horas, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos una presentación de morfina llamada de acción larga, ¿ya? La morfina sulfato viene de acción corta y también tenemos morfina sulfato, tabletas de acción larga, ¿ya? Entonces, existen tabletas que tienen liberación prolongada. Estas de acá me van a durar mucho más. Y estas de acá yo le puedo dar cada 12 horas, ¿ya? Las demás le puedo dar cada 6 o cada 8 horas, más seguido, ¿sí? Pero hay una morfina llamada de acción larga que se le puede dar cada 12 horas, ¿ya? Ambas son de 30 miligramos. Muy bien. Acá está la dosis en niños también, ¿no? El sulfato de morfina está disponible en comprimidos de liberación inmediata que se dan cada 2 o cada 8 horas, ¿no? Está indicado en el inicio del tratamiento de dolores muy intensos, para el dolor incidental o disruptivo y en el periodo inicial de titulación de las necesidades analgésicas de la morfina. También se presentan preparados de liberación retardada, como les digo, que se usan cada 12 horas. Siempre también hay que dejar pautada una medicación de rescate en estos pacientes para el dolor incidental o disruptivo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? La morfina normalmente nosotros tenemos que dejarlo
endovenoso en estos pacientes, y también tenemos que poder dejarle una dosis de rescate. Por ejemplo, vamos a ponerle morfina, clorhidrato, vamos a ponerle, imagínate, tercio de ampolla, que viene de 10 miligramos cada 8 horas. Y además le vamos a dejar morfina, clorhidrato, tercio de ampolla condicional si hay mucho dolor. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Si el paciente le usamos cada 8 horas la morfina, utiliza la tercera parte, pongámosle que es 3, ¿ya? 3 miligramos y 3 miligramos. ¿Ya? Usó 9 miligramos en el día. Si el paciente con esto ha estado bien, normal, esa es la dosis. Pero si el paciente en el intervalo de que le hemos dado la morfina tiene dolor, le ponemos la dosis de rescate. ¿Ya? Eso se llama dosis de rescate. Por ejemplo, imagínate que usó 2 ampollas, usó 2 veces porque 2 veces le dolió demasiado. 3 miligramos, 3 miligramos. Sumamos, ¿cuánto ha salido? 9 más 6, 15. Entonces a este paciente no tengo que darle tampoco, sino tengo que darle 15 miligramos de morfina al día. Entonces puedo usar, por ejemplo, mitad de ampolla cada 8 horas, ¿no? Mitad de 10, que es 5, cada 8 horas. Y así yo le voy titulando. Incluso también en la presentación de morfina de liberación larga en tableta. Yo tengo mi morfina de 30 miligramos que le doy una tableta cada 12 horas. ¿Ya? Esa es la dosis. Y le pongo también morfina de 30, pero de acción corta, la que es de acción corta, condicional si hay dolor. Igual, si el paciente usó 2 tabletitas en el día y con eso está bien, perfecto. Si el paciente usó 2 tabletas, pero tuvo dolor intermedio y llamó a la enfermera, ponme mi morfina, además, entonces eso de ahí tengo que sumarle y luego hago otra dosis. ¿Vale? A eso se llama titulación de la morfina. ¿Ya? Entonces, para usar morfina utilizo la dosis de mantenimiento, utilizo una dosis de rescate y eso de ahí me ayuda a titular la dosis de morfina que el paciente va a necesitar. ¿Okay? Y esta dosis de rescate, esta medicación de rescate se usa para el dolor incidental y el dolor irruptivo, que es el dolor que el paciente va a tener en el intervalo que está usando la morfina. Muy bien. Doctor, pero todos los dolores se tratan con morfina. Ahí están unos dolores que no responden muy bien a morfina. ¿Sí? Ahí hemos hablado de los dolores, por ejemplo, neuropáticos, ¿sí? Los dolores neuropáticos, eso de ahí no responden a morfina. Los dolores que son ocasionados por distensión gástrica o espasmo muscular, ¿no? Si es, por ejemplo, por dolor cólico, eso de ahí, como son dolores profundos, ¿se acuerdan que hemos hablado de los tipos de dolores? Esos dolores no responden bien a morfina, son profundos. Ahí más bien utilizo algún antiespasmódico, por ejemplo, la iosina. ¿Se acuerdan que hemos hablado de un anticolinérgico que era la iosina, ¿sí? Que disminuye el espasmo, disminuye el movimiento peristáltico? Ahí utilizo eso. Cefalea tensional tampoco tan. Ya, la metástasis en huesos sí va más o menos bien, pero a veces no responde. Pero eso sí va bien, ¿ya? La isquemia. ¿Sí? O sea, si un paciente tiene una isquemia que la arteria no está irrigando y el brazo se le pone negro, empieza a poner isquémico, ese dolor no responde con morfina. ¿Ya? Y así, otro tipo de dolores que a veces no con morfina responden. Todos los demás dolores casi siempre con morfina sí van muy bien. ¿No? Y acá está la dosis equianalgésica. ¿Ya? Esto de acá es el más sencillo y que me gustaría que ustedes se acuerden. ¿Ya? Esto de acá son dosis equianalgésicas en la administración endovenosa. ¿No? La morfina venía de 10 miligramos, ¿no? O de 20 en ampolla. Ya. 10 miligramos de morfina equivale más o menos a 75 miligramos de tramadol. ¿Ya? La ampolla de tramadol viene de 50, entonces 10 miligramos de morfina equivale a 75 miligramos de tramadol. ¿Ya? 10 miligramos de morfina equivale aproximadamente a 120 miligramos de codeína. La ampolla de codeína viene de 60. ¿Ya? Entonces 10 miligramos de morfina equivale a 120 miligramos de codeína. Igualmente, 10 miligramos de morfina equivale a 75 miligramos de petidina. Muy bien. Y fentanilo es una ampolla mucho más potente. 10 miligramos de morfina equivale a 0.15 miligramos de fentanilo. Esa es la dosis equianalgésica para que ustedes puedan convertir, ¿no? Si ustedes están usando codeína al tramadol o tramadol a morfina. ¿Ya? Como les dije, obviamente el tramadol y codeína son más suaves, ¿no? Pero podemos más o menos llegar a una dosis equianalgésica, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan que los pacientes que estaban intubados, les dije, los pacientes que están intubados, les dábamos
midazolam, ¿sí? Para que duerma, ¿no? Y también fentanilo, ¿no? Como le dijo un paciente que está intubado, que tiene un tubo en la tráquea, obviamente es recontra doloroso, ¿no? Pero para eso le usamos midazolam para dormirlo. Y acá más que todo preferimos fentanilo, que es un analgésico recontra potente, ¿no? Que el paciente no va a sentir dolor, ¿no? Que es el objetivo. No, imagínate un paciente que tiene un tubo ahí, estaría con todo el día con dolor y no podría soportarlo, ¿no? Los efectos adversos son los que hemos mencionado acá, ¿sí? Lo mismo, la morfina tiene los mismos efectos adversos, como hemos hablado de presión respiratoria, prurito urticaria, constipación, que es estreñimiento, sedación, etc., ¿no? Los efectos que aparecen a largo plazo: abuso, adicción, hiperalgesia, que es el efecto paradójico, tolerancia, dependencia a la morfina, ¿no? Acá está lo mismo. Interacciones: aumentan los efectos depresores de la morfina, obviamente los que son hipnóticos, los que dan sueño, el alcohol, los relajantes musculares, los neuréticos, van a incrementar los efectos depresores. ¿Cuáles aumentan la actividad analgésica? Si los combino con fármacos como antidepresivos, que dije que también ayudan en el manejo del dolor, ¿no? Y reducen el efecto de algunos diuréticos por su acción antidiurética, ¿no? Algunos como furosemida o hidroclorotiazida, ¿sí? ¿Qué factores me pueden exacerbar la depresión respiratoria, ¿no? O sea, ¿qué medicamentos me pueden causar que el paciente se deprima más? Obviamente, la edad del paciente, en ancianos o en recién nacidos. El sueño mismo, la adicción, la adictiva a la actividad respiratoria, el alcohol, como les he dicho, hipnóticos, uso de benzodiazepinas, obviamente van a potenciar el efecto, ¿no? Ya les he dicho que las benzodiazepinas también pueden generar depresión respiratoria, ¿no? De por sí mismo, ¿no? Anestésicos, tranquilizantes. Entonces, si un paciente va a utilizar todo eso, de preferencia pues tiene que estar conocido por la UCI porque puede generar depresión respiratoria. Muy bien. No sé si tienen hasta acá alguna pregunta. Finalmente, ya como digamos consejos prácticos que les voy a decir, ¿no? Lo que usamos en el hospital generalmente, ¿no? Como les digo, entonces ya saben ustedes, ¿no? Dolor suave, AINES, ¿no? Podemos ponerle metamizol endovenoso, ketoprofeno, ketorolaco. O ibuprofeno, si es un dolor recontra suave, cada 8 horas, ¿sí? Un anciano con mucha mayor razón. Ya, cualquier cosa, pero que el dolor siga. O sea, puede ser una pancreatitis, por ejemplo, ¿no? Una pancreatitis o un dolor, digamos, articular que es demasiado intenso. No me calmo con AINES, yo le puedo dar un narcótico, un opioide, ¿está bien? Digamos, el objetivo mío va a ser darle por unos días nomás. Solamente por unos días, hasta que calme el dolor, 3 a 5 días, y le retiro y le vuelvo a los AINES, ¿no? O en el caso de la pancreatitis, por ejemplo, la pancreatitis es un dolor muy intenso del páncreas, ¿no? El paciente con petidina o tramadol sobrado. 3 días, lo retiro y luego el paciente ya no tiene dolor, ¿no? Es un dolor agudo, ¿está bien? O sea, para dolores agudos que se va a resolver en un par de días, no hay ningún problema, tú le puedes dar opiáceos, ¿no? Ahí utilizo petidina, utilizo tramadol, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el hospital, para hacerle a un paciente una colonoscopia, que es un examen como una endoscopia, pero no, ingresamos por el recto y vemos el colon, que es recontra doloroso. El gastroenterólogo siempre le recomienda petidina media ampolla, solamente previo al procedimiento, nada más. Petidina, colonoscopia, al día siguiente no le va a hacer petidina, ¿no? Se retira. ¿Qué otras indicaciones? ¿No? Como les digo, y tramadol puede usarse en el tratamiento de dolores pues muy intensos. Si el paciente tiene su artritis, tiene algún tipo de lesión y no le va bien con AINES, le doy tramadol, le puedo dar en gotas, le puedo dar en tabletas o le puedo dar en ampollas, ¿no? Le damos ampollas unos días, ya le va calmando, le puedo pasar a tabletas y o le puedo pasar a gotitas, ¿sí? Ya, para casos recontra severos, ahí se utiliza morfina. Y como les digo, en pacientes que son que tienen cáncer, como el que les he explicado, en esos pacientes sí utilizamos bastante dosis de morfina. Lo que yo puedo hacer, como les digo, es darle ampollas, como les he hablado, ¿no? Por ejemplo, morfina, 20 miligramos endovenoso, una ampolla, imagínate, hasta cada 8 horas. O podemos darle también en infusión, ¿no? Por ejemplo, en mi paciente tenemos morfina, que tenemos 20 miligramos, estamos usando, imagínate, 10 ampollas, ¿no? Y esto de acá lo podemos diluir en un cloruro que tiene 1000 cc y le podemos pasar, por ejemplo, a 10 cc por hora, ¿no? O sea, un suero salino, le mando ahí mis 10 ampollas de morfina, lo conecto en una bombita y por vía endovenosa le voy dando 10 cc por hora de tal manera que toda la morfina le pasemos en un día, ¿no? O sea, es una infusión lenta que en un día le va a pasar 10 ampollas, ¿sí? Eso de ahí lo puedo aumentar o lo puedo bajar. Según cómo el paciente tolera, o sea, al final yo voy a decir, ok, utilicé tanta cantidad de ampollas en un día, ¿sí? Y con eso el paciente ha ido bien.
Entonces, en casos extremos, yo cuento, ok, utilicé 10 ampollas, imagínate en un día, que es un caso extremo, ¿no? Entonces ya con esto, el especialista en la unidad de dolor puede manejar una bomba elastomérica, que como les digo, es como si fuera una bombita, y acá tiene su manguerita que va a la vena o en la parte subcutánea. Y esto de acá le va a durar una semana, entonces, ¿cuántas ampollas le daré, por ejemplo? Si utilicé 10, en una semana 70 ampollas, ¿no? Es lo que normalmente he usado 40 o 20, ¿ya? Pero en caso de extremos, imagínate 70 ampollas, ¿no? Le hacemos su receta, le damos sus 70 ampollas, lo ponen en la bombita, ¿sí? Y luego lo hacen para que la bomba pueda liberar esas ampollas lentamente. Porque va a ser un paciente generalmente con cáncer que el dolor lo va a tener todo el día y que todos los días de su vida va a tener su bombita para aliviarle el dolor, ¿no? Como te digo, esos son casos recontra extremos. Una vez que ya he titulado, que ya sé qué dosis de morfina va a recibir, ya con eso lo transformo y simplemente lo pongo en la bomba y con eso el paciente se va a casa. Se va a casa con su bomba a vivir los días que le quedan sin dolor. ¿Está bien? Ya, entonces, esos ya serían los casos más extremos de morfina, ¿no? Mayormente. Otra posibilidad también sería ¿sí? darle pastillas de morfina. A veces los pacientes que tienen dolores por cáncer, pero que no son tan intensos, podemos darle pastillas. Y con la pastilla también se puede controlar. Morfina 30 miligramos cada 12 horas y también le podemos dar su dosis de rescate, ¿no? La oxicodona, que era otro opiáceo muy fuerte también, este de acá viene en 30 miligramos, le podemos dar cada 12 horas y también la oxicodona cuenta con su pastilla de liberación rápida, que viene de 5, o sea que es una pastilla que rápidamente te actúa, ¿no? Entonces, igualito, 30 miligramos vía oral y 5 miligramos de rescate. Si el paciente tiene dolor, lo puede tomar, ¿ya? Muy bien. Hemos revisado mayormente todo lo que es la terapia del dolor, esto en verdad espero que les sirva bastante. Hemos visto también, ¿no? Las clases de analgésicos, cuál uso primero, cuál uso segundo. Y como ustedes han visto, obviamente los opioides son los que más se relacionan con efectos pues, adversos, ¿no? De tipo severo, ¿no? Depresión respiratoria, dependencia, adicción, etc., ¿no? Por eso es bueno usarlo poco a poco. Muy bien, muchachos.